Tengo 3 millones de euros, al 4%, ¿los quieres sí o no? Pues sí, dámelos. Esta mujer con sus 80 años, ella tenía que conducir una furgoneta para poder transportar a sus hijos en camilla. Si no lo sabes explicar, es que tú no lo has entendido. Y lo tienes que saber explicar con palabras sencillas. De entrada, por ejemplo, hay mucha envidia. Y la envidia es mala consejera y actúa de manera muy malvada. Apariencia o quizá no, la chaqueta y la corbata y el dinero. 3 objetos de trileros que trolean nuestra vida. Estás escuchando Mi vida en un espejo, la canción que he escrito y compuesto para el invitado de hoy. Escúchala completa al final del podcast. No te la pierdas. Miro el espejo de mi vida. Bienvenido al podcast. Ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando. Te lo contamos así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julio Pérez Tomé. Comenzamos un nuevo episodio de Ahora Dilo Cantando. Hoy el protagonista de la conversación es Manuel Gimeno, que tiene el mérito de ser el primer oyente que se presenta voluntario a participar en el podcast. Digamos que es un hito en este podcast. Es todo un héroe. Ha dado un paso adelante que sin ninguna preparación, en el sentido de que él no viene del mundo del podcast, ni es, digamos, un famoso que yo haya ido a buscarle, se ha presentado y ha dicho: Julio, quizá yo pueda aportar algo. Yo le he dicho: adelante, Manuel, se lo digo ahora. Manuel, el micrófono es tuyo, ya conoces el esquema, casi no intervengo. Bienvenido al podcast. Tú lo quisiste, tú te lo ten. Adelante. Muchas gracias, Julio. De verdad que me has dejado sorprendido. Eso de ser el primero siempre es algo, por lo menos para mí, es gratificante. Oye, soy el primero, pero me sorprende porque yo escuché tu podcast y una de las cosas que me animaron a presentarme como voluntario es que vi una estructura muy sencilla, con gente sencilla que tenía muchas cosas que contar, que no necesariamente tenía que ser gente con un historial detrás que le aplaudiera, sino gente normal, común, corriente y con cosas que decir. Y eso fue lo que me animó, el verlo tal. Me sorprende que haya sido el primero, pero vamos, seguro que va a haber mucha más gente detrás de mí, no tengo duda en ello. Bueno, tu radiografía fue totalmente acertada. De hecho, tú eres la muestra de que acertaste. Gente normal, con historias que yo digo que son aparentemente normales, pero que, como se ve, tienen mucho mensaje detrás. Tú tienes tus historias, ahora no voy a hacer spoiler porque eres tú el que las tienes que contar, pero antes de que avancemos, ya sabes que yo escribo la canción, que al final la escucharemos no solo tú y yo, sobre la historia que nos cuentes. Entonces, para que yo pueda ir preparando la letra, también necesito que me orientes sobre qué tipo de música te gustaría que acompañara a esa letra de la canción, que sea de tu gusto, tus aficiones, puedes decirme cantantes o estilo de música, para que yo a lo largo del podcast y los oyentes también le den vueltas a la cabeza conmigo y que no sea yo solo el que vaya pensando en la canción, orientativamente. Me es difícil porque yo tengo muy mal oído musical y bueno, me gusta la música como a todos. De todas formas, si me tengo que centrar y tengo que darte alguna pista sobre gustos musicales, me gusta la música de cantautor. Lo que pasa es que, claro, más específico con la gente de mi edad o con mi generación. Por citarte algún cantautor, te diría Antonio Flores, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Aute. Muy bien, con eso ya yo creo que nos vamos a ir manejando. Y ahora adelante con tu historia, tus historias, lo que traigas entre manos. Vamos a ver, adelante. Muy bien, pues bueno, lo primero de todo, agradecerte que me des la oportunidad, porque no, como hemos entrado así
muy rápido con el tema de que yo era el primero, pues la verdad es que soy el primero que se presenta, pero estoy muy agradecido porque pues, me ha sorprendido gratamente la manera como lo estructuras y cómo lo haces. Pues ahí vamos. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Manuel, soy economista. Hace muy poquito que me he jubilado, lo cual no quiere decir que me haya retirado de la actividad, por lo menos del mundo del aprendizaje y seguir formándome. Provengo de una familia muy humilde, el tercero de 4 hermanos. Yo nací en Zaragoza. Mis padres eran agricultores que tienen que emigrar a ciudad, que comienzan trabajando en una portería hasta que al final mi padre acaba trabajando en una fábrica. Yo era un niño pues que destacaba mucho en los estudios, era un niño de sobresalientes y eso mis padres lo tenían presente, pero también tenían presente que no tenían medios para luego justificar el poderme dar unos estudios. Era un tema ahí recurrente en casa, ¿qué vamos a hacer? Y la solución vino pues a través de algo que en aquella época era bastante más normal y meritorio, y está más demonizado, que era la posibilidad de trabajar en banca. Hice oposiciones para banca, las aprobé y eso me obligó a trasladarme a Barcelona con 16 años, que es mi ciudad actual. Los comienzos fueron duros, sin familia, tampoco tenía amigos, había que crearlo todo de cero. La banca te pagaba los estudios y yo lo que quería hacer era estudiar para economista. Mi situación profesional tiene 2 etapas diferenciadas. Una primera etapa en la cual yo empiezo trabajando como lo que sería un broker. Un broker es una palabra que a algunos os sonará, de allá por los años 80, 90, y a otros no. Os doy una pequeña noción, una pequeña pincelada. Un broker es una persona que está haciendo operaciones en los mercados financieros, ¿vale? Yo en concreto trabajaba en lo que se llama el mercado interbancario. ¿Qué es eso? Muy rápidamente. Un banco tiene unas entradas, que son el dinero que los clientes imponen, hacen sus imposiciones, y tiene unas salidas, que es los reintegros y el dinero que prestan. Eso genera normalmente una diferencia, un desequilibrio que puede ser a favor del banco, tiene más dinero del que ha prestado, o en contra, ha prestado más de lo que tiene. Y esa diferencia la tiene que cubrir buscando a alguien que le preste dinero o a quien prestárselo. Y eso es el mercado interbancario. Los bancos se prestan entre ellos, hacen operaciones normalmente muy cortas, a un día, una semana, tal. Y eso es lo que hacía yo, tomar dinero prestado o prestar dinero. Esa era mi función. Yo ya tenía unos 20 y pico de años. Para mí era algo realmente muy importante lo que estaba haciendo. Además, pensar que las operaciones que se hacen ahí son en aquella época eran miles de millones, porque eran miles de millones de pesetas. En la actualidad serían millones de euros. Aquí lo que era muy importante sobre todo era el tema de la palabra dada. La palabra tuya iba hasta el final. Aquí no podías decir una cosa y al cabo de 5 minutos desdecirte porque no había nada firmado, sencillamente las condiciones habían cambiado o tú te habías equivocado, tal, no, es decir, tú has dado tu palabra y esa palabra va a misa. Los números eran importantes, las palabras lo fueron más. Aprendí que lo dicho está, sin excusas, sin ponerse de perfil, sin mirar el porvenir. La palabra dada se queda. Para ilustrarlo, os cuento una anécdota. Imaginaos una oficina, 7 de la tarde, estoy hablando de una sala de negociación. La oficina está cerrada, lo único que había era un señor pasando el aspirador, haciendo la limpieza, recogiendo las cosas. Y esta buena persona pues se encuentra con un teléfono que con insistencia está sonando, ring, 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 ring. Se le había avisado de que no tenía que descolgar, no tenía que hacer caso a ninguna de las cosas que hubiera, pero bueno, era tal la insistencia del teléfono que el hombre cuelga y en ese momento una voz muy rápida, sin darle tiempo a hablar, le dice: oye, tengo 3 millones de euros al 4%, ¿los quieres sí o no? Y claro, la otra persona que no le ha dado tiempo a hablar, que no entiende nada, pero lo que sí que entiende es que le están ofreciendo, aunque sea para él en broma, de 3 millones de euros, pues le va a decir: oye, pues sí, dámelos. Entonces al otro lado enseguida dicen: oye, de acuerdo, venga, cerrado. Y se cuelga y ya está. En principio no ha pasado nada. Lo que sí que había pasado es que se había cerrado una operación de préstamo entre 2 entidades bancarias por 3 millones de euros. ¿Vale? 3 millones de euros. El encargado de la limpieza es el que hizo esa operación. Una operación sí, porque aquí lo que valía era la palabra dada. Y la palabra se daba a través de un teléfono que era lo que se llamaba un cabeza-cola, que conectaba 2 entidades entre sí. Este era un aprendizaje que os quería compartir vía esta anécdota de decir qué importancia tiene, en el mundo financiero, en todos los apartados de la vida, el tema de la palabra dada. Eso, como os decía, era
mi primera etapa en banca. Luego hay una segunda etapa en la cual yo ya estoy como gestor de clientes, gestor de grandes patrimonios. Lo que tengo es una cartera de clientes significativa, en la cual mi función, lo que se trata es de darles asesoramiento financiero y algún consejo sobre fiscalidad. Yo había estado trabajando muchos años en esos mercados financieros, tenía algo que decir. Aquí la función principal que hay sería el cómo ganarse la confianza de las personas. Sí que os puedo decir de qué manera intentaba yo ganármela. Y la manera era no ser intrusivo, sobre todo escuchar y observar mucho, explicar las cosas de una manera muy sencilla, evitando las jergas, los anglicismos. En esta profesión mía, desgraciadamente, los anglicismos están a la orden del día y parece que si no los utilizas es como si tuvieras un menor nivel, cuando muchas veces sencillamente es que lo que ocurre es que no entiendes tú mismo, no entiendes perfectamente lo que hay y no lo sabes transmitir. Este es un aprendizaje que yo tuve de niño con un profesor que lo que me decía era, si no lo sabes explicar, es que tú no lo has entendido. Y lo tienes que saber explicar con palabras sencillas, ¿vale? Entonces, eso me lo aplicaba a mí y decir, bueno, si yo quiero explicar algo, primeramente lo tengo que entender. Entonces, esto me obligaba a ser muy didáctico y intentar siempre ligar el resultado de lo que estaba pasando con las inversiones que te hacía la gente, lo que yo les proponía, lo que luego llevábamos a término, con lo que estaba pasando. Hay momentos, hay hitos muy importantes que se van dando cada X tiempo y en esos hitos es cuando sobre todo también se afianza sobre todo este tema de confianza. Me he encontrado con situaciones realmente duras. Recuerdo una señora mayor, 80 años, que bueno, ella te entrega toda su confianza de qué hacer y tú la escuchas un poco para saber por dónde tienes que ir, cómo tienes que enfocarlo, y su historia es realmente dura. Es una persona con 80 años que se ha tenido que hacer cargo de 2 hijos con una enfermedad congénita, una enfermedad congénita degenerativa que les lleva a estar finalmente en una camilla y que acaban falleciendo con el tiempo. Y un marido con un Alzheimer progresivo. Entonces, claro, una persona así te viene, te explica su historia, su conocimiento financiero es prácticamente cero, pero tú te quedas con el coraje de la persona. O sea, es un coraje que va más allá de tener que hacerse cargo de la situación financiera, de la situación familiar. Yo recuerdo que como anécdota, esta mujer me explicaba, con sus 80 años ella tenía que conducir una furgoneta, no hablamos de un coche, un utilitario, una furgoneta para poder transportar a sus hijos en camilla. Con ayuda, eso sí, cargarlos y tal. Pero claro, ahí ves historias de coraje muy, muy profundo y eso te impacta porque normalmente empatizas o intentas empatizar con la situación de tus clientes, pero que en este caso empatizas, ¿no? Yo es que a veces cuando hablaba con ella era casi como si estuviera atendiendo a mi propia madre a la hora de intentar dar un consejo. Otra situación que os podía describir sobre aprendizajes es la importancia también de la discreción. Y esto lo aprendí con una pareja de clientes maravillosa, una pareja joven, que les había tocado un premio de la lotería. El sueño de todos, creo que es que nos toque un gran premio de la lotería. A ellos les había tocado un gran premio de la lotería. Lo singular de la situación era que no lo habían comunicado a nadie. No se lo habían dicho ni a su familia, ni a sus amigos, allegados, ni incluso tenían un niño de corta edad. Su hijo se acabó enterando al cabo de mucho tiempo. Y es verdad que la gente notaba cosas. Notaba pues, que habían dejado su trabajo tradicional, notaban que había signos externos de que han mejorado, se han comprado un piso, han comprado una casa, tal, un coche nuevo, viajan, tal, esta gente, de dónde saca el dinero, pero ellos con absoluta discreción capeaban el temporal, capeaban los intentos de saber, iba a decir chafardería, no, eso es algo innato a las personas, el tema de saber qué ha pasado ahí, y ellos no lo decían. Y yo de ellos aprendí que eso era algo importante, el tema de la discreción, no decir que te ha pasado esto. ¿Por qué? Si es algún motivo de alegría y compartirlo. No, pues mira, porque de entrada, por ejemplo, hay mucha envidia. Y la envidia es mala consejera y actúa de manera muy, muy malvada, muy soterrada. Y yo luego he ido viviendo casos, al contrario de estos, en los cuales la envidia ha hecho malas pasadas a la gente. Y luego, porque otra cosa que también he visto con el tiempo es que hay una mala interpretación de, oye, porque tú tienes más medios económicos que yo, tú tienes más responsabilidad. Y eso no es cierto. Yo tengo más medios porque
bueno, en este caso venía de un premio de una lotería, pero seguramente igual me lo he ganado. Oye, ese ha sido mi esfuerzo, mi sacrificio, el no gastar, el dedicarlo a otras cosas. Entonces, eso a lo mejor significa que yo tengo ahí unos medios que tú no tienes, pero eso no implica que yo tenga más responsabilidad que tú. Si estamos en una junta de vecinos, no yo por tener esos medios, tal, tengo que ir más allá de lo que tú irías. Y eso a veces se malinterpreta. Si tú no lo dices, si tú eres discreto en tu comportamiento, eso te evita muchos problemas. Y eso me lleva a otro tema en cuanto a los aprendizajes que uno hace, que es, antes he dicho del tema de compartir las cosas con la familia. Os hablo ahora del tema de compartir con la familia y cómo la familia reacciona a determinados temas. Parto de una anécdota, y la anécdota es que yo, trabajando en banca, pues hay temas que me son más o menos próximos y tal. Y uno era un día a uno de los jefes que teníamos dentro de la organización sobre todo el tema de lo que eran los préstamos, las hipotecas y estas cosas. Uno que es neófito en estos temas, no fui yo, era mi jefa en aquel momento, le preguntó, oye, ¿y cómo es que, por ejemplo, nosotros como banco, cuando estamos dando hipotecas, hacemos tanta diferencia entre si es la primera vivienda lo que vas a financiar a la persona o la segunda? ¿Por qué le ponemos tantas pegas a la gente con una primera o segunda vivienda? ¿De qué viene esto? Yo decía, es muy fácil. Dice, sí, eso es algo de sentido común. Nosotros como banco no nos tenemos que ganar la vida quedándonos la vivienda de nadie. Ni nos interesa, ni es el mercado ni no lo conocemos. A nosotros lo que nos interesa es el préstamo y que el préstamo se pague. Y si no se paga, que al final se consiga de alguna manera recuperar el dinero. Y dice, mira, ¿y sabes qué pasa? Que cuando tú haces una hipoteca de primera vivienda, cuando hay problemas, al final toda la familia acude en ayuda. Si hay un problema con la vivienda y no pagas las cuotas, siempre aparece el tío, el padre, la madre, el hermano y tal, que ayuda. Cuando eso pasa con una segunda vivienda, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la reacción de la familia? Dice, pues la familia lo que dice es que se jodan. Es tal cual. Y eso es una realidad que, si tú la pones en contexto, puede parecer que es una actuación un poco rara por parte de las entidades financieras, pero tiene una base social muy razonable, muy explicable, ¿vale? Bueno, no sé si se ve un poquito el contexto, pero bueno, la he querido un poco ilustrar. Quizá a lo mejor, por las cosas que has ido contando, las entidades bancarias deberían esforzarse por transmitir, se me ocurre a mí, como la parte psicológica de su lado, porque normalmente se las ve como que van a lo suyo, hay una frase muy famosa que es: el banco nunca pierde. Ante litigios y problemas, el banco nunca pierde. Y yo creo que en gran medida, aparte de que pueda ser más o menos verdad, porque no ha explicado en qué consiste su negocio, los riesgos que corre o lo que sea, ¿no? El que no sabe de eso soy yo. Y creo que ahí tiene una asignatura pendiente en cuanto a su imagen. Por las historias que has contado, sí que puede avanzar bastante en la parte humana, como tú has demostrado con esta mujer que tenía una vida, que la ayudabas, asesorabas, cumplías tu función, pero al mismo tiempo intentabas adaptarte a unas circunstancias particulares que considerabas la parte humana de su vida, que eran muy especiales, ¿no? Y todo creo que forma parte de lo que tienen que hacer no solo los bancos, sino en general el mundo de la empresa, mirar a los seres humanos, no solo a las cuentas bancarias. Totalmente de acuerdo. Es un esfuerzo que las entidades bancarias tienen que hacer por explicar mejor las cosas. Hay también una serie de prejuicios que hay que romper. Y los prejuicios están presentes en todas las partes, ¿vale? Me quedé perplejo y con el alma en vela. Miro mi vida en un espejo, el reflejo de valores que venero. Si me permites, te explico ya quizás una última anécdota que para ilustrar justamente cómo actúan los prejuicios en un sentido y en el otro. Y en este
En este sentido, el receptor del prejuicio lo voy a ser yo. Como antes os he explicado, durante mucho tiempo estuve trabajando como broker, como especialista en temas de inversiones financieras, y yo era un referente en todo lo que tenía que ver con las inversiones de los fondos de inversión. Hoy un fondo de inversión, más o menos, todo el mundo sabe o intuye lo que es. Hace unos años nadie lo sabía. Es algo que de repente se empieza a hablar, la gente comenta, y bueno, en aquella época yo, como una de las especialistas en este tema, pues la entidad para la cual yo trabajaba me había llevado pues a explicar este tema a clientes importantes, incluso a dar clases por toda la geografía española, a dar clases a directores de oficina sobre de qué iba a ser. Y la anécdota y el tema del prejuicio viene sobre un día un familiar mío, un familiar muy allegado, me pregunta: ¿tú que estás un poco por aquí, qué es esto de los fondos de inversión? ¿De qué van? Porque me han dicho... Bueno, y yo pues, con la mayor ilusión, con más ganas que nadie, pues me pongo a explicarles. Y eso normalmente yo lo hacía en el terreno profesional, pues ahora en el terreno familiar, con más ganas, me pongo a explicar. Y cuando acabo de dar la explicación, este familiar mío me dice: oye, vale, bueno, eso está muy bien, pero tú no le podías preguntar a un compañero tuyo y que te diga algo que me puedas luego transmitir. Claro, yo me quedé en shock, porque, ostras, si yo era la persona de referencia, era la persona que, por ser didáctico, transmitía y explicaba y decía cómo funcionaba, que era eso y tal, y ahora me estaba diciendo una persona que no. Y tardé un poco, pero al final acabé dándome cuenta de una cuestión, y es que todos tenemos una imagen y todos tenemos una idea de cómo ha de ser la imagen de las personas con las cuales tratamos. Igual que si estamos hablando con un médico, de él esperamos profesionalidad, pero esperamos que nos atienda, pues qué sé yo, con una bata limpia y no sé, de una manera ordenada, pues lo mismo pasa con esto. Entonces, ¿qué ocurría? A este familiar mío, él nunca me había visto trabajando con traje, con corbata y detrás de un escritorio. Él siempre me había visto tejanos, con una camiseta, en una reunión familiar, hablando de lo humano y lo divino, problemas de los que fueran, pero nunca con un tema financiero. Él nunca me había visto en una oficina bancaria. Entonces, claro, yo no respondía a la imagen que él esperaba. Y eso que era una persona que él mismo se tenía por mentalidad abierta, profesor de universidad, quiero decir, que no es una persona que no tuviera conocimiento, profesor de universidad, muy progre en sus maneras de pensar, con lo cual uno puede pensar, bueno, pues entonces esa progresividad no está a lo mejor tan mediatizado por conceptos previos y tal. Pues no, el prejuicio estaba, y el prejuicio es... Entonces, claro, yo no tenía credibilidad. Delante de esta persona no tenía credibilidad ninguna. Y por eso fue el aprendizaje. De decir, oye, aquí te tienes que ganar la confianza de la persona. Me parece muy, muy buena esta anécdota, porque a veces ocurre exactamente al revés. Tienes la confianza, pero resulta que has perdido la profesionalidad, la confianza de ser familiar, que se supone que como es familiar no le vas a engañar, etcétera, etcétera. Con esto que acabas de contar de las apariencias, la importancia de la apariencia, estás tocando un tema que siempre ha sido como un gran dilema, de si me tengo que fiar de las apariencias. Y esto ocurre muchas veces en las relaciones. Da igual que sea de enamoramiento, las relaciones románticas, en la venta, a la hora de convencer a alguien, en el mundo político, en el mundo de los negocios. ¿Qué importancia tiene el lenguaje del cuerpo, la indumentaria? A lo mejor es relativa. Puede haber gente que aparentemente puede aparentar mucho, nunca mejor dicho, y sin embargo ser un ignorante. Y cuánta gente que sabe mucho y luego externamente puede ir con tatuajes que ni se ha peinado ni se ha cuidado, y ser una persona con talento. O sea que creo que esta anécdota ha puesto el dedo en la llaga de un tema que es bastante interesante y que nos afecta a todos en las relaciones humanas y profesionales de todas las capas de la sociedad. Me ha parecido muy, muy interesante. Antes no lo he querido explicar, pero realmente es lo que dices. Es decir, cuando tú tienes una interacción corta con las personas, sobre todo al principio cuando te están conociendo, la imagen es fundamental. Y yo, esta anécdota que he contado sobre este familiar mío, el aprendizaje he dicho que lo hago a posteriori, pero bueno, pues voy a explicar cuándo hago este aprendizaje. Yo iba por toda España explicando en conferencias aquello de los fondos de inversión, y en una de estas conferencias normalmente lo que ocurría es que los responsables territoriales pues aprovechaban que había un evento como el mío, en el cual explicaba una cuestión técnica, lo que era un fondo de inversión, para luego dirigirse
a su auditorio, su propio auditorio, que eran sus propios directores de oficina, y darles alguna consigna. Y me acuerdo que estaba en Sevilla y en una de estas, bueno, yo ya había acabado mi speech, ya había dicho lo que tenía que decir, y entonces el hombre, el jefe, que estaba allí, el responsable territorial, se dirige a las personas al auditorio y dice: oye, una cosa os quería comentar, que ahora hay mucho modernismo con esto de cómo uno tiene que vestir, que si se pone un piercing en la oreja y tal. Dice: solamente os diré una cosa, el dinero quiere traje y corbata, y eso es fundamental. En aquel momento a mí se me enciende la bombilla, se me enciende la luz, digo: ya está, ya sé lo que le ha pasado a este familiar mío, ya está. Es que nunca me ha visto con traje y corbata. Ya podemos decir lo que quiera. Ahí se cierra la anécdota. Perfecto. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por esta conversación tan particular del mundo bancario, de tu profesión, de tu trayectoria profesional, desde el ángulo de una persona normal, como veíamos al principio, ¿no? Y vamos a escuchar ya la canción, ya la estoy oyendo que llega por aquí, a disfrutar de ella y luego, una vez escuchada, la comentamos. ¿Te parece? Venga, genial. A los primeros compases de mi jubilación, llamó a mi puerta un mensajero inesperado. Desenvolví con cuidado el regalo. Era un podcast de relatos de vida, adornados con canciones a medida. Mi corazón miraba con emoción a mi cerebro, sin encontrar motivos financieros de verdad. Me quedé perplejo y con el alma en vela. Miro mi vida en un espejo, el reflejo de valores que venero. Ya muy pequeño fui amigo de los números de Zaragoza, primeras letras en Barcelona, grandes cifras. Los números eran importantes, las palabras lo fueron más. Aprendí que lo dicho, dicho está, sin excusas, sin ponerse de perfil, sin mirar el porvenir. La palabra dada se queda ahí. Y miro mi vida en un espejo, el reflejo de valores que venero. Las personas lo primero son sus vidas, sus valores. Anciana conductora de furgoneta, una huella de lucha por la vida me dejó. Discreto matrimonio afortunado, qué gran lección contra la ambición. El dinero es poca cosa, es nada sin valores, sin personas. Miro mi vida en un espejo, el reflejo de valores que venero. La vida es apariencia o quizá no, la chaqueta y la corbata y el dinero, tres objetos de trileros que trolean nuestra vida. Escuchar, mirar, hablar sin prejuicios, abrir la mente, tender la mano, poner el alma. Miro el espejo de mi vida y abro la puerta a los recuerdos. Tantos aprendizajes, tanto me llevo. Miro mi vida en un espejo, el reflejo de valores que venero.
Julio, impresionante, me ha dejado parado. Me ha gustado mucho la canción, la música es preciosa y la letra de verdad que me ha emocionado. Tienes una capacidad tremenda para sintetizar los mensajes con pocas palabras. Resumes muy bien lo que uno ha aprendido, pero es que además lo haces de una manera tan sensible, haciendo poesía, diría yo, que realmente tocas mucho, tocas el corazón. A mí me ha llegado mucho. Quien me conozca y escuche tu canción a través del podcast, creo que verá mucho de lo que yo soy. Y para quien no me conozca y la escuche igualmente, creo que deja un buen sabor y una buena semilla para animar a mostrar esos aprendizajes que todos tenemos en la vida y que tú me has permitido expresarlos. Muchísimas gracias. Para la primera parte hay un poco de secreto. Los que ya me conocen o porque lo he contado yo en algún momento del podcast, yo vengo del mundo de la publicidad y claro, crear un eslogan, hacer un anuncio en 20 segundos de televisión o en una página de un periódico o en una revista, 20 segundos de una cuña de radio, eso requiere una técnica, un oficio, un arte, digamos, del que vengo ya con carrerilla. Es decir, no digo que no tenga mérito, pero no lo he aprendido ayer. Lo que he añadido ahora es quizá esa parte más emocional de la poesía o de la canción, de la música, que es, digamos, lo novedoso. Bien, me alegra que además haya confluido las dos cosas, la de que resume tu vida, tu experiencia, y con lo que tú nos has contado, pues se ha conseguido unificar ambos mensajes, ¿no? La biografía y también la personalidad. El éxito de este podcast, en mi opinión, que no es un podcast más de que cuenta y narra historias, sino que capta el alma, el ánimo, el espíritu de los invitados. Y por eso estoy tan orgulloso de los que venís, que conseguís transmitirlo con vuestras historias. Puedes estar muy, muy orgulloso y te lo corroboro de todas ellas. Muy bien, vamos a dar por finalizado este podcast. Espero que guste a todos los oyentes y nos despedimos ya con Ahora Dilo Cantando. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Julio. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir, te lo contamos así. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando.